¿Qué tal? Nos encontramos en una auténtica belleza arquitectónica, el que fue Hospital San Juan de Dios en Vélez, Málaga, donde se encuentra ubicado su museo. Vélez, Málaga, es la perfecta combinación entre la cultura de los pueblos del interior de la Axarquía y el dinamismo de los enclaves costeros de la provincia de Málaga. Su rico patrimonio monumental y sus 25 kilómetros de franja litoral convierten a este municipio en un destino ideal durante todo el año. Bueno, pasear por el casco antiguo de Vélez, Málaga, declarado conjunto histórico-artístico, es sumergirse en la historia, un pasado del que hoy se conservan impresionantes joyas arquitectónicas y arraigadas tradiciones. Como capital de la Axarquía, es la ciudad más grande e importante de la comarca, por historia, por cultura y por riqueza. Bueno, la mayor parte de las tierras se encuentran en el valle del río de su nombre, el río Vélez, dedicadas todas ellas a los cultivos de frutales, hortalizas, productos subtropicales, cañas de azúcar, etcétera, etcétera. Sobre su fundación existen una serie de leyendas que se confunden con la realidad. Bueno, unas sitúan en este lugar a Sexi, la capital de la antigua Sexitania. Otras debe su fundación a Beluz, el Hércules libio que dio nombre a la ciudad. Una tradición cristiana defiende la presencia de San Pedro en este lugar. Los datos confirmados por las excavaciones realizadas prueban que Vélez estaba ya habitada en época prehistórica. Vélez debió ser un núcleo urbano relevante desde época romana y acogería a la población que abandonó la costa a la caída del imperio. Pero es a partir del periodo hispano-musulmán cuando este asentamiento adquiere notoria importancia. Estamos, señoras y señores, ante una ciudad con más de 3.000 años de antigüedad y lo van a comprobar hoy. Nos hemos trasladado hasta Vélez, Málaga y, como les decía, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, donde se ubica su museo. Vamos a realizar hoy una visita por estas impresionantes joyas de la historia en el Museo de Vélez, Málaga, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos. Bienvenidos. Emilio Martín, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este, como decías tú antes cuando hablaba contigo, santuario de la historia, el Museo de Vélez, Málaga. Gracias. Gracias a ustedes por venir de Marbella a la otra punta de la Málaga, de la costa oriental, y bueno, encantado porque la gran labor que estáis haciendo de la difusión ya más allá de Marbella, de dar a conocer otro espacio, otros ámbitos y otros núcleos urbanos de Málaga, yo creo que eso es algo excepcional. Nosotros te lo agradecemos.
Antiguo Hospital de San Juan de Dios, ahora ya transformado en el Museo de Vélez Málaga. Uno de los museos quizás más importantes de la provincia, ¿no? Bueno, nosotros somos un museo joven y hemos tenido también la posibilidad y la suerte de aplicarle al museo un dinamismo didáctico, explicativo, fundamentado también en muchas ilustraciones, recreaciones, visitas guiadas con guía, que hacen justamente más ameno y más entendible la visita, y también, por supuesto, que está justamente en estos años donde la museografía ha avanzado tanto, es una suerte. Dentro de ser joven, nuestro museo va más allá de las 4 puertas que podamos tener. Entonces traemos justamente meses monográficos, en vez del aceite, de los galbes, de la mujer, de la pasa y el vino, conciertos, por ejemplo, casi todos los jueves tenemos conciertos en el MUVE, sea en el salón interior en la época de invierno y sobre todo en verano, que este patio se convierte en el gran escenario para actividades como hemos dicho, de conciertos, teatro y marioneta para niños, etcétera, etcétera. Aquí se aglutina prácticamente los más de 3.000 años, ¿no?, de antigüedad que pueda tener Vélez Málaga. Sí, efectivamente. Bueno, Vélez Málaga tiene algo más de 3.000 años. Lo había dicho tú anteriormente, desde el Carcolítico pleno. Sí, ya se traslada a prehistoria prácticamente. Se traslada efectivamente. La Alcazaba es el punto fundamental de la ocupación de Vélez Málaga y tiene una ocupación ininterrumpida hasta llegada a los fenicios. En el siglo VII, con la zona de la Alcazaba se expande de una forma brutal, hay un gran poblado, y en la Edad de Hierro I, con una ocupación mucho más allá de lo que fue la Alcazaba medieval. Y en el siglo VI parece ser, como estamos entendiendo por las investigaciones recientes que estamos llevando a cabo, se traslada a la zona de la costa en lo que va a ser la ciudad mixta iberopúnica de lo que es Maenova, Mienova en la costa. Entonces se abandona y ya hay que esperar justamente al siglo IX con una ocupación en este caso casi entre Miral y Califar, para que Vélez Málaga ya vuelva a tener otra vez el protagonismo, y siempre de la perspectiva de un lugar defensivo que tiene una gran visualización en el territorio y que controla justamente un territorio agrícola, de comunicación, de costa al interior tremendo. Desde luego. Emilio, hoy nos vas a servir de guía para que nos describas y nos muestres y nos presentes las auténticas joyas que tenemos aquí en el museo. Hoy nos vas a hacer una visita por las diferentes salas para ver la museografía. ¿Te apetece? Estupendo, gracias. Pues venga, vamos allá. Vamos allá. Bueno, estamos en la sala de la prehistoria. Empezamos con el Paleolítico y tenemos una exposición excepcional relacionada con el Neandertal, porque aquí los yacimientos neandertales al aire libre son muchísimos, y también en cuevas, especialmente la cueva de Zafarraya, que con las investigaciones que se hizo por parte de Cecilio Barroso, que en paz descanse, han sido importantísimas para comprender cómo vivían los neandertales y las circunstancias que están teniendo los neandertales en su última periodo. Los materiales que tenemos son excepcionales, de las propias tipologías de la época, y ya posteriormente pasamos a una exposición relacionada con el hombre sapiens sapiens o anatómicamente moderno, que va entrando sobre el año 30.000 en la Asarquía, y no solamente hay ocupación en cuevas, nuestros yacimientos o nuestros materiales se asocian sobre todo a materiales de campamento al aire libre, que son muy pocos conocidos y que en este sentido podemos verlo. Hay una nueva tecnología, hay unos nuevos... esas nuevas tecnologías se vinculan al arco, a la flecha, a los propulsores, a industrias líticas que se van reduciendo de tamaño porque se van generando
unos nuevos tipos de caza y sobre todo también porque entra también la pesca tanto marítima como terrestre, de río. Posteriormente, en el mundo paleolítico, después de que el sapiens sapiens va poniendo un poco orden su vida, sus necesidades y sus problemas existenciales, el mundo va a cambiar a partir del 9000, 7000 a.C. en el Próximo Oriente, y que va a ver su reflejo en el Neolítico en toda la Europa occidental. El Neolítico supone que la gente se asienta de una forma permanente, ya no depende de la movilidad de las grandes manadas de caballos, ciervos, etcétera, y eso genera un asentamiento estable, crear aldeas, poblados y una territorialidad que va a conllevar con el tiempo al conflicto con otros núcleos territoriales, a levantar murallas y a presentarse unos personajes muy importantes que son los guerreros. Guerreros que ya están haciendo su presencia y se manifiestan en los enterramientos dolménicos del Calcolítico pleno, vinculados justamente a los momentos del campaniforme, y ya su máximo momento de esplendor será la Edad del Bronce antiguo y pleno, donde sus enterramientos son ya casi individuales, con una panoplia guerrera, y el mundo de la guerra es ya una permanente desde aquellos tiempos hasta ahora. Bueno, Emilio, alcanzamos la zona del Museo de Vélez Málaga, con la que quizás sea la civilización más desconocida. Decía mi paisano gaditano romano en el siglo I después de Cristo, Pomponio Mela, que eran los auténticos príncipes de Oriente. Estamos en la sala de los fenicios. Efectivamente, la sala de los fenicios es especial, no solamente aquí, sino en Málaga, el Museo de Málaga, porque estamos hablando de una cultura que viene del Próximo Oriente, de un pueblo que viene del Próximo Oriente, que va a cambiar junto a los griegos radicalmente la Europa occidental. Es un proceso de colonización que empieza a finales del siglo IX en las costas malagueñas, granadinas, gaditanas y de Almería, en que viene toda una gran población de todos los tipos de trabajadores, de distintas clases sociales, a implantarse aquí y a relacionarse con las poblaciones indígenas que, entre comillas, llamaremos tartesos o tartésicos. Traen con ello una nueva alimentación, una nueva industria, el mundo urbano, el alfabeto y una nueva religión que va a ser acogida de una forma tremenda por las poblaciones indígenas, y va a cambiar radicalmente la Europa occidental, sobre todo la Europa costera. El Mediterráneo funciona como una gran autopista humana y cultural y comercial, y este es el gran ejemplo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, se va a producir primero un asentamiento de ciudades pequeñitas como Morro Mezquetilla, la ciudad de La Rebanadilla en la desembocadura del Guadalhorce, de Cádiz, Castillo de Doña Blanca, y después ya en el siglo VIII todo un proceso colonial de implantación del territorio, creándose nuevos centros urbanos, centros industriales, etcétera, etcétera. Y aquí en Vélez pues estamos ante uno de los territorios mejor conocidos y más poblados en la época del siglo VIII y VII a.C. Y de hecho, con la evidencia que hay un gran poblado, que es la Alcazaba de Vélez Málaga, de poblaciones autóctonas, que van a hacer para ellos, para los fenicios, fundamental para tener las comunicaciones, controlar las comunicaciones interior y mantener unas interrelaciones comerciales con el grupo tartésico del interior. O sea, que es un territorio especial, al cual le tenemos que darle una gran relevancia, porque Fenicio con Málaga es una marca identitaria, y como te dije, ellos traen para acá no solamente industrias nuevas, el hierro, el urbanismo, la cerámica a torno, etcétera, sino producciones agrícolas que aquí se desconocían,
como pueda ser el tema del olivo, que es el olivo doméstico, el tema del vino, el tema de las granadas, el higo, etcétera, etcétera, que va a implantarse en nuestro territorio de una forma ya contundente a lo largo de la historia. Y sobre todo también las producciones de garum, las salazones de pescado, que vas a tener en las posibilidades de ser alimentadas las poblaciones autóctonas con ese pescado que son salazones. Tenéis precisamente en el mundo fenicio, en el Museo de Vélez Málaga, 3 vitrinas que exponéis museográficamente, 3 momentos bien diferenciados en el estilo de vida de los fenicios, que la gran culpable no es otra que la ciudad de Tiro, ¿no? Sí. El mundo de la ciudad, el mundo industrializado y el mundo de la muerte, ¿no? Efectivamente. Tenemos la vitrina 1, que está asociada con Morro Mezquetilla, donde veremos adobes, cómo se construían las paredes con ladrillo de adobe, los platos para comer, pescado, en fin, distintas ensaladas, etcétera. El mundo de la cocinita, que está justamente a la izquierda, una cerámica con grafía fenicia. Después la segunda vitrina está asociada al barrio de La Pancha, y un barrio industrial alfarero, donde se están desarrollando las producciones de la cerámica a torno, producciones de todo tipo para el consumo, no solamente de las poblaciones indígenas, sino también del interior. Y ahí diferenciamos, incluso tenemos una pieza única y excepcional, que es la base de ese torno alfarero. Y ese mundo que tenemos, incluso hay piezas de pesa de redes, ¿no?, para que las redes llegaran justamente al fondo, etcétera. Y terminamos con el mundo de la muerte, piezas también excepcionales como los alabastros, que son para los fenicios, la aristocracia fenicia occidental, una marca identitaria en todo el Mediterráneo. No se consume tanto vaso de alabastro solamente en Egipto, superior al fenicio occidental. Los trípodes de piedra, las jarras de boca de seta, la orfebrería religiosa vinculada justamente al vínculo de la muerte y de la vida, y después las lucernas de 2 picas o botellas de aceite o trípodes para poner el incienso, quemarlo, todo en ese mundo místico, religioso, de culto y la preservación del muerto, para tener sus mayores garantías a la otra vida. Y esto es justamente lo que contamos en esta pequeña sala de los fenicios. Y una pieza estrella, la medalla. La medalla, sí. Es la pieza estrella. La medalla, eso apareció en el hipogeo número 4, la original está en el Museo de Málaga. Aquí tenemos una reproducción exacta permitida por la Junta de Andalucía, tenía que estar aquí. Y es como si nosotros lleváramos una medalla del Sagrado Corazón, la Virgen del Carmen. Es una medalla vinculada a la vida y a la muerte, protectora, que la tiene justamente ese personaje tan especial, que posiblemente sea vinculado a las familias principescas de Tiro. O sea, no se conoce en todo el Mediterráneo hipogeo de este talante que como los que tenemos justamente en Trañamar. Lamentablemente queda uno, y esperemos justamente que pronto las autoridades administrativas puedan adquirirlo y ponerlo en valor como se le corresponde. Como se merece. Continuamos nuestra visita por el museo. Sí, ¿Dónde nos vas a llevar ahora? Ahora la sala ibero-romana. Ah, perfecto. ¿Vale? Pues venga, vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, aquí estamos en la sala ibero-romana, en la que disponemos de 6 vitrinas, en las 3 primeras relacionadas con el mundo ibérico. Primero, al Oppidum de Capellanía, que fue excavado y el que nos ha dejado el mayor conocimiento de cómo se vivía en una ciudad ibera, el mundo doméstico, el mundo de la cocina, etcétera. La segunda vitrina está asociada al gran personaje ibérico, que es el guerrero, y la tercera al mundo de la muerte. Y veremos justamente cómo en la época ibérica
la aristocracia ibérica se asocia con un ajuar del Mediterráneo oriental, de una panoplia también guerrera, y que en este sentido está dándole un ajuar en su mayoría procedente de producciones áticas del Mediterráneo oriental, que le está dando un prestigio y un reconocimiento diferenciado con respecto al resto de la población. Después, el mundo romano, empezamos con la República, lo que serían las monedas púnicas de la Malaca, que son tan trascendentales para la provincia de Málaga, las primeras monedas republicanas, el ajuar doméstico de una casa que está asociada a las producciones pesqueras, la segunda vitrina, el ánfora, como un producto especial y excepcional que se está diferenciando si es para el vino, para el aceite o para el garum, y que eso llegaba desde la zona de Málaga, desde la zona de Toscano, por ejemplo, a distintos puntos del Imperio Romano como consumo especial que dedicaba de forma vinculativa el Imperio Romano a las legiones romanas o incluso a propia Roma. El aceite de la Bética iba de una forma exclusivamente a la capital Roma, donde está el Monte Testaccio, donde hay más de 24 millones de ánforas asociadas justamente con la Bética andalusí, ¿no? Y terminamos con la villa, el mundo de la villa, donde residía esa aristocracia romana, en la que la residencia se subdividía en distintas estancias, con patios diferenciados, estancia para comer, estancia para recibir a invitados, o estancia justamente para comer y convivir con el resto de personajes que puedan estar asociados a esa villa. Las villas son o marítimas, asociadas o vinculadas a las explotaciones pesqueras, o rústicas, asociadas en este caso a la agricultura. Bien, Emilio, desgraciadamente nos estamos quedando sin tiempo. Última parada de hoy. Llegamos a la Asarquía andalusí, mundo andalusí, que se fundamenta en el Islam, la palabra de Dios, la eterna y universal palabra de Dios, con dos bases importantes, las letras, obviamente, y la geometría. En cuanto a la geometría, el círculo perfecto, el cuadrado imperfecto, y eso lo demuestra un mirá que hay aquí en Vélez, Málaga, donde también se encuentra la palabra Alá Walba, Alá es grande, que descubristeis hace poco y que, bueno, lo tenéis aquí todo reflejado, ¿no? Totalmente. Aquí la sala andalusí se trata también con mucho cariño, porque no olvidemos justamente que es 800 años del mundo de la cultura islámica, y que tiene una gran trascendencia en la política, en la economía y en la cultura. Eso se traslada en nuestras vitrinas en tres espacios, ¿no? Uno, la ciudad, y sobre todo en sus orígenes, las ciudades emirales y califales. La dos, la alquería, ese mundo rural de explotación agrícola que convertirá en Málaga en una de las capitales económicas más importantes de Europa, y de hecho desde los frutos secos y la seda, Málaga llegará a ser una referente económica para Europa, para consumir higo, almendra, también la seda y especialmente las pasas malagueñas. En el siglo XVI, con la incorporación de Málaga al Reino de Castilla, se le incorpora el vino, y fijaros,
esa tradición que venía incluso de la época fenicia se convierte en el fundamento económico para hacer la tercera capital económica de España hasta que llega la crisis del tema de la filosera. Eso lo vemos en la vitrina de la arquería, y nuestra tercera vitrina es el Islam y la palabra de Dios. Frente al mundo cristiano, que se expresaba justamente ante un mundo analfabeto, las representaciones e imágenes para entender la vida de Jesús, etcétera, el Islam es la palabra. Y como has dicho tú, es justamente y geometría. La palabra servía para educar, la mezquita estaba la escuela coránica, y después la geometría que era utilizada, y sobre todo en el tema de las mezquitas, grandes mezquitas, palacios, donde la palabra está expuesta según el espacio, o con poesía o con religión. Y bueno, y aquí en Vélez hay un excepcional hallazgo que se produjo a principios del año 90 de un mirra nazarí que se ha conservado, y son de los pocos mirras que hay en la península ibérica vinculados a una mezquita de barrio. Venir a Vélez, como dijiste tú, es algo excepcional, es una ciudad monumental, pero también una ciudad olvidada, a la espera que sea descubierta o redescubierta, ¿no? Hay una cosa importante antes de marcharnos. En la vitrina precisamente dedicado al Islam, a la palabra de Dios, tenéis una joya, una réplica, para que vean las casualidades de la vida, ¿verdad? Muchas veces los hallazgos se encuentran por casualidades de la vida, ¿no? Un Corán que se descubre en Cútar. Un Corán que se descubre gracias a una obra de un particular. Al tirar un muro y se encuentra ese Corán. Ese Corán original está en el archivo provincial, pero tenéis la réplica aquí. Sí, tenemos una copia facsímil auténtica, o sea, que es copiada digitalmente y se reproduce a la misma tamaño que el original, y ha sido una de esas suertes que siempre ocurre en la arqueología. No olvidemos que la mayoría de los hallazgos son debido a una circunstancia, a que se crea se va a hacer un tren, como ocurrió por ejemplo en Toscano o Atapuerca, porque se hace una obra en la casa y se derriba un muro, y son esas joyitas que siempre la tendremos ahí y en el futuro, o sea que siempre habrá sorpresas, gratas sorpresas en arqueología, para el bien del museo, para el bien de los malagueños y para el bien de la gente que le gusta la historia y la arqueología. Y en resumen, cuéntanos de la sala que queda por ver, que es la sala del mundo moderno y la defensa de la costa. Bueno, la sala del mundo moderno, los Reyes Católicos toman ya en 1467 Vélez Málaga y Málaga, y el reino nazarí, el antiguo reino nazarí, desaparece y se incorpora a la corona de Castilla y León. Vélez Málaga va a cambiar, va a cambiar su fisonomía, en donde las mezquitas serán reconvertidas en iglesias, se abren espacios abiertos al gusto castellano de las grandes plazas, el ágora, de ese mundo mediterráneo de tradición grecorromana, y a su vez el Mediterráneo sufre un cambio. Mediterráneo hasta aquellos momentos era la gran autopista de la comunicación, de las relaciones humanas y económicas, y a partir de ahí sufre un estancamiento que es una frontera que llega casi hasta nuestros días y que debemos resolver adecuadamente como gente civilizada. Pero también tengo que decir una cosa, la culpa no la tiene solamente Europa, la tenemos cada uno que vive en nuestra parte, porque decía anteriormente, el problema que tiene el mundo islámico no es la religión, posiblemente es porque no ha sabido darle el espacio que necesita a esa burguesía que tiene que crecer y es necesaria para el mundo islámico como lo fue para Europa. Es la adaptación, sin duda alguna. Emilio Martín, director del Museo de Vélez Málaga, ha sido un placer que nos haya servido de cicerone por las diferentes salas de una auténtica joya, como decíamos antes, de una auténtica herencia histórica de una ciudad tan desconocida que hay que redescubrir como es Vélez Málaga. Espero tenerte en más programas. Bueno, Jesús, yo encantado, y una cosa de decirte, o sea, gracias a Jesús, a Radio Televisión de Marbella, y seguro que cuando esté el programa ya emitiéndose, va a ser una puerta que se va a abrir, una gran ventana que se va a abrir a los malagueños, y que seguro que vamos a recibir muchas más visitas de las muchas visitas que ya recibimos. Ya vendrán más gente, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Emilio. A ustedes, muchas gracias.